Muy tarde, por la noche, Nasrudin se encuentra dando vueltas alrededor de una farola, mirando hacia abajo. Pasa por allí un vecino. ¿Qué estás haciendo, Nasrudin? ¿Has perdido alguna cosa?, le pregunta. Sí, estoy buscando mi llave. El vecino se queda con él para ayudarle a buscar. Después de un rato pasa una vecina. ¿Qué estáis haciendo?, les pregunta. Estamos buscando la llave de Nasrudin. Ella también quiere ayudarlos y se pone a buscar. Luego, otro vecino se une a ellos. Juntos buscan y buscan y buscan. Habiendo buscado durante un largo rato, acaban por cansarse. Un vecino pregunta: Nasrudin, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? No, dice Nasrudin. ¿Dónde la perdiste, pues? Allí, en mi casa. Entonces, ¿por qué lo estamos buscando aquí? Pues porque aquí hay más luz y en mi casa está muy oscuro. La ciencia y la técnica son portadoras de conocimiento y de innegable bienestar, pero por sí solas no son portadoras de sentido y de poder vital. Del anterior relato podemos comparar la luz de la farola con la de la ciencia y la técnica, que si bien son muy clarificadoras, no nos permiten hallar lo más importante, el sentido. De ahí que la religión siga teniendo un lugar y una función en la vida de las personas. Si bien los avances científicos han proporcionado respuestas a los distintos fenómenos de la naturaleza, dejando así de lado las explicaciones de carácter religioso, estos avances científicos le arrebata a la religión el papel de buscar la respuesta al cómo, es decir, cómo son las cosas o cómo funciona el mundo. Pero como ya expliqué en un video anterior, el verdadero corazón de las religiones no es el responder al cómo, sino, según Bertrand, las religiones se centran en responder al por qué y para qué vive el hombre. Para continuar podemos preguntarnos, ¿son necesarias las religiones de carácter teísta? ¿Es necesario que exista un Dios para darle sentido a la vida? Cada persona puede encontrar el sentido de su vida de distintas formas y en distintos lugares, pero sin lugar a dudas, la religión teísta sigue siendo un lugar en el que muchísimas personas encuentran el sentido a la vida. Cuando buscan un fin último a la existencia humana, Dios surge como una posible fuente de sentido. Y cuando hablamos de que se tiene necesidad de Dios, o por qué se tiene necesidad de Dios, el filósofo Miguel de Unamuno nos da la respuesta, y él nos dice lo siguiente: un día, hablando con un campesino, le propuse la hipótesis de que hubiese en efecto un Dios que rige cielo y tierra, conciencia del universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal, en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió: entonces, ¿para qué Dios? Por la anterior cita podemos observar que la propuesta de Unamuno es: necesitamos a Dios porque lo queremos como garante de inmortalidad. Si la naturaleza fuera la primera causa incausada, ¿esta nos daría un garante de inmortalidad? ¿La ciencia ha dado al hombre algún garante de inmortalidad? Unamuno también nos dice: la ciencia no satisface nuestras necesidades afectivas, nuestra hambre de inmortalidad, y lejos de satisfacerla, la contradice. ¿Y por qué desear la inmortalidad? ¿No es mejor pensar en una vida finita? Para responder a esta pregunta es preciso reflexionar un poco sobre la muerte. Comencemos esta reflexión con una propuesta del filósofo Julián Marías. Para este pensador existen dos cuestiones radicales: ¿quién soy? ¿Y qué será de mí? Si respondemos a la segunda con nada, esto anula a la primera pregunta, me obliga a responder de la misma manera. Si consideramos esta opción, que tras la muerte solo nos espera la nada, bien podemos preguntarnos: ¿dónde queda cualquier crecimiento si al final se llega a nada? O en palabras de Miguel de Unamuno, si todos morimos del todo, ¿para qué todo? Considerar que caminamos hacia la nada es algo que nos llena de angustia. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada.
Pero no solo es la angustia del no ser lo que nos conflictúa, sino la angustia por el no ser del otro. Para Marcel, la muerte propia no es tan terrible. Ante dicha muerte propia, siempre es posible adoptar una actitud que haga disminuir e incluso desaparecer su carga dramática o trágica. Uno puede prepararse para su propia muerte, como se prepara alguien ante un largo descanso, ante la posibilidad de librarse de tensiones y cargas que genera la vida, o como una liberación que puede ser esperada como un alivio, o como un placentero sueño, como una interrupción de la conciencia, como un simple dejar de ser. Pero lo que a Marcel de verdad le preocupa, junto a otros autores, es la muerte del ser amado. Para Marcel, amar a un ser es decirle, tú no morirás. Ramón Horcajada nos dice, el amor no deja lugar a la muerte, pero si falta el amor, la muerte lo absorbe todo. Por todo lo anteriormente expuesto, puedo decir que el deseo de sentido es algo que está en la naturaleza del ser humano y en consecuencia es inevitable, aunque claro, siempre se podrá anestesiar este deseo, no pensando en ello. Concluyamos. Unamuno nos dice, la ciencia, en cuanto sustitutiva de la religión, y la razón, en cuanto sustitutiva de la fe, han fracasado siempre. La razón y la ciencia por sí solos aún no han podido satisfacer las necesidades de amparo y de sentido. Con esta breve reflexión no pretendo rechazar la razón ni la ciencia, sino más bien demostrar que la ciencia no le roba espacio a la religión y que más bien son dos esferas diferentes, una para comprender el mundo y otra para comprender el sentido de la vida. También me gustaría citar una frase de Pascal que nos dice, dos extremos, rechazar en todo a la razón y no admitir otra cosa más que la razón. De la anterior cita podemos pensar que el extremo de rechazar la razón nos lleva al fanatismo religioso y la otra nos lleva a un sinsentido de la vida, a una angustia y desesperación como la mostró Albert Camus en su obra Calígula. Pero no estoy loco. Es más, nunca he sido tan razonable. Lo que pasa es que de pronto me entró un anhelo de imposibles. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias. Es una opinión bastante corriente. Sí, es verdad. Pero yo antes no lo sabía. Ahora lo sé. Tal como está hecho este mundo no se puede soportar. Por lo tanto necesito la luna. O la felicidad. O la inmortalidad. Algo insensato tal vez, pero que no sea de este mundo. Es un razonamiento sólido, pero casi nunca se puede llevar al extremo. ¿Y tú qué sabes? Si nunca se logra nada, es porque nunca se ha llevado hasta el extremo. ¿Y acaso baste con ser lógico hasta el fin? Sé también lo que estás pensando. Cuánta historia por la muerte de una mujer. Y no es eso. Creo tener presente, en efecto, que hace unos días murió una mujer a la que amaba. ¿Pero qué es el amor? Poca cosa. Te juro que esta muerte no ha sido nada. Es tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy clara, muy simple. Algo tonta, tal vez, pero que agobia a quien la lleva. ¿Y cuál es esta verdad? Que los hombres mueren y no son felices. Bien, pues, la cuestión no es rechazar ni la ciencia, ni la razón, ni la religión, sino más bien poseer un abanico grande de posibilidades
donde pueda desarrollarse el ser humano. A esta opinión también se añade José Ortega y Gasset, quien ya decía en su obra El tema de nuestro tiempo, que la razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital. Aun cuando la luz de la razón alumbre la calle, si lo que perdiste está en la oscuridad de tu casa, no importa cuánta luz tengas. Espero les haya gustado el video.